Hola, estás escuchando Armadas, un podcast del Instituto Bíblico Calvary Chapel Perú en Cajamarca. En esta ocasión, exploramos la armadura de Dios junto a las expositoras de nuestro Retiro de Mujeres 2024. Yelmo de la Salvación. Yo sabía el momento que yo escogí este tema, que los ataques iban a ser fuertes, pero no sabía qué tan fuerte iba a ser. El año que he vivido ha sido un año, desde marzo, que van a escuchar más adelante, un año muy inusual para mí, en donde he visto un patrón. Y es tan alucinante cómo funciona el Señor, porque justo cuando me hizo clic, prendió el foco, tenía que enseñar. O sea, ya me tocó preparar la enseñanza. Entonces, con el año que he tenido, prepárense porque van a escuchar lo que Dios me ha enseñado. Y el casco de la salvación, ¿no? Y el primer versículo que vamos a leer es 1 Tesalonicenses 5:8. Y dice: nosotros somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidas por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Nosotros somos hijas de la luz, ¿verdad? Somos hijas de Dios. Hemos sido rescatadas y restauradas y redimidas por la sangre de Cristo. Y es tan importante entender el valor que tiene el casco de la salvación. Y por eso dice aquí: estemos en nuestro sano juicio. La mente, la cabeza, maneja casi todo el cuerpo, yo diría, ¿no? Si matan el corazón, pues obviamente muertos, ¿no? Si atacan la cabeza, también, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender que la cabeza y protegerla tiene mucho que ver en nuestra relación con el Señor. Es como un parásito. Cuando ingresa el parásito a tu cuerpo, no ves los efectos inmediatamente. ¿Qué empieza a pasar? Poco a poco va destruyendo. Y ya cuando realmente estás mal, empiezas a ver los efectos. ¿Sí o no? Empiezas a ver los síntomas. Vas al baño, estás con la panza hinchada, ¿no? El parásito no inmediatamente causa esos daños, sino va con el tiempo. Si no agarramos ese parásito, el daño puede ser mortal, ¿no? Entonces, yo quiero iniciar con eso porque vamos a hablar fuerte de la cabeza y de lo que estamos dejando ingresar. Y vamos a estar en 2 Corintios 10. Entonces, 2 Corintios 10, vamos a leerlo un toquecito. Y dice: ahora yo, Pablo, le ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con lo que piensan o que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, y ahí nos vamos a quedar. Tengo 4 puntos, entonces estén conmigo, les preparo, ¿ya? Yo les preparo. Yo tengo 2 niñas en casa, entreno a muchas personas en lo que es el trabajo con niños de trauma. Y bueno, no sé si son niños de trauma, probablemente todos somos en realidad. Pero lo primero que me enseñan y que lo que yo comparto es que se prepara. Entonces, estén listas, 4 puntos, ¿ok? Entonces, pero primero quiero hablar de lo que está pasando en 2 Corintios 10. Pablo está defendiendo su ministerio. ¿Qué estaba pasando? Que lo estaban criticando, estaban diciendo que él era de una forma cuando escribía sus cartas y de otra forma cuando estaba de lejos, ¿no? O cuando estaba cerca. Y Pablo tenía que aclararles que la manera en que estaban actuando no era la manera bíblica. Y lo estaban criticando, juzgando, sacando conclusiones de acuerdo a la manera del mundo, a la manera que ellos habían, se puede decir, crecido, habían aprendido.
Y en este retiro Dios nos está también hablando a nosotras. Quiere que analicemos cómo estamos pensando. Y mi primer punto es que chequemos la manera en que estamos pensando. ¿No? Segunda de Timoteo 2:4, Pablo le dice a Timoteo: ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Chequemos cómo estamos pensando. Porque nosotras, como hijas de luz, como hijas de Dios, ¿quién es nuestro superior? Dios. Entonces, ¿en qué nos estamos inmiscuyendo? ¿En qué dilemas? ¿En qué chismes? ¿En qué habladurías estamos entreteniendo que nos están desviando, nos están distrayendo de lo que Dios quiere hacer o lo que nos está llamando a hacer? Tantas veces, yo ya sé, cuando tengo un dilema, cuando tengo se puede decir tengo que tener una confrontación con alguien, yo ya sé lo que es, una distracción. ¿Por qué? Porque Satanás viene a matar, robar y destruir, y también debe de estar incluido ahí dividir. Entonces, ¿qué pasa? Pero a veces esas divisiones te quitan tanto tiempo de hacer lo que tienes que hacer, y yo ya sé, cuando pasa eso, es porque Satanás me quiere distraer, me quiere sacar de lo que Dios está haciendo. Y todo este año el enemigo me ha distraído, me ha querido detener, me ha querido congelar, me ha querido callar y al final destruir. Pero Romanos 8:37, ¿qué dice? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Entonces, este año mi lema ha sido: sigue. Aunque tengas la pierna coja como 4 meses, sigue. Aunque te quemes el ojo, sigue, porque todo eso me pasó. Aunque te metan a la cárcel por 12 horas, sigue. Eso ha sido mi año y ya les voy a contar más a fondo. Pero he tenido que chequear cómo estoy pensando. Segunda de Reyes 6:15 al 17, justo es cuando el ejército de Siria está yendo a atacar a Eliseo. Está yendo, está enojado. Está yendo y se enfrenta, se pone afuera, creo que más o menos de su terreno, y el siervo sale y dice: oye, Eliseo, mira toda la gente que está afuera. Y Eliseo le dice, no, y continuamos con el 15, dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Gehazi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Entonces, eso es lo que está hablando Jesús a nosotras. Cambiemos la manera en que estamos, chequeemos qué estamos permitiendo en nuestras cabezas y oremos como Eliseo: cambia mi forma de ver las cosas, cambia mi perspectiva. En vez de ver mis circunstancias como ataques, ¡ay, me bombardean! Y nos ponemos como víctimas, nos bajamos y nos cubrimos nada más. Así nos ha dicho en Romanos 8:37, ¿o somos más que vencedoras? Entonces, lo que tiene que primero cambiar o chequear primero, tenemos que chequear cómo estamos pensando. ¿Estamos pensando como el mundo? ¿Estamos razonando como el mundo, solucionando como el mundo? ¿O como nos han enseñado? ¿No? ¿Estamos tirándole dinero a todo para resolver nuestros problemas? ¿Cómo estamos actuando? Porque eso es muy importante. Para darles un pequeño resumen de mi año. En marzo detectaron que yo tenía algo en el cerebro, de las cuales iba a necesitar cirugía, con mucha oración, con Pili, con Sandrita, con Loidis. Los doctores dijeron que no era necesario, salimos victoriosos. Pelea número 1, pelea número 2, literalmente al día siguiente me quemé el ojo con agua oxigenada. Yo soy ciega de un ojo, entonces que me quemé el bueno, exacto, excelente. Lo siguiente que pasó unas semanas después es que me metí a los juegos de carnavales para llevar a mi hija. Tengo una hija, soy madre sustituta, y la llevé a una de mis hijas a jugar en los carnavales. Ustedes saben, ¿no? La rueda y todos esos juegos que parecen que están pegados con moco. Ya, esos. Yo dije, me voy para allá para entretenerla. Yeah. Y soy muy alta.
obviamente, y se escapó mi pie en uno de los juegos y casi el juego me lleva el pie y me lo arranca, casi. Gracias a Dios no fue así, lo metí, perdí el zapato, pero todo bien. Y al ratito después de eso me quemé la pierna, me dio una quemadura de 3 grados, no sé cómo se llama. Estuvo extremadamente infectada toda mi pierna. Y para rematar, en junio tuve un accidente de auto en donde sí, me metieron a la cárcel por 12 horas. Entonces, eso, por ahorita eso es todo, por favor, Dios. Por favor. Sí. Yo ya le pedí que me saque de la lista de los guerreros más fuertes, por favor, porque no lo soy. Pero les cuento todo eso porque hubo un patrón en cada una de esas circunstancias que yo tuve que enfrentar ese año. El ataque era al igual, al centro el mismo ataque, angustia, culpa, condenación y sentirme que yo no era amada por Dios. Eso era el centro de cada uno de esos ataques, porque yo sentía que cada uno de ellos era por mi culpa, por mis sonceras, por mi estupidez, por lo que sea. Entonces yo no merecía la ayuda de Dios. Mis pensamientos estaban mal. Entonces, chequeemos lo que estamos pensando. Chequeemos. Punto número 2. Identifiquemos las fortalezas en nuestras mentes. Y aquí, quita fuerte. Aquí me agarró el Señor. Vemos que en el versículo, creo que es 3, o lo siguiente que dice Pablo, dice, el poder divino que derriba fortalezas. Para poder atacar de una manera eficaz al enemigo, debemos de poder atacar y de saber que estamos atacando. Yo no estoy tirando al aire, no voy a agarrar nada. Tengo que saber cuáles son las fortalezas que yo he permitido construir en mi corazón. Como les digo, mi fortaleza, ¿qué era? Que yo no merecía la ayuda de Dios porque yo era el problema. Y eso fue uno tras otro, ataque tras ataque. Habían mini ataques, entre los 6 ataques que recibí este año, habían mini ataques también. Y todos, el patrón era, yo soy el problema, yo no sé, algo tengo que hacer para resolver mi problema porque Dios no me va a ayudar, porque no merezco que me ayude. Y llegó al punto donde yo ya no sabía dónde ir y qué hacer. Cada cosita que me pasaba, la angustia me paralizaba, me intimidaba, yo no podía hacer hasta llegó a pasar que en Estados Unidos yo fui en agosto, yo también soy también de Estados Unidos, soy peruana y también de Estados Unidos, y en agosto yo fui a Estados Unidos para terminar un curso que estaba tomando y también de paso estaba sirviendo, ayudando en una iglesia que me apoya y me pidieron para que haga alabanzas. La fortaleza que yo había construido llegó a afectar las alabanzas de tal manera que yo ya no cantaba. Yo ya no quería cantar. No quería alabar al Señor porque me sentía yo el problema. Yo sentía que no podía, no debía, no merecía hacer las alabanzas porque le daba vergüenza a Dios. ¿Se dan cuenta lo que pasa en tu mente? Lo que hace Satanás con tu mente, te frena, te paraliza. Un pastor mío, que justo el pastor a donde yo fui a servir, tiene una frase que me encanta. Y la frase es, lo que tú crees es cómo tú te vas a comportar. Lo que tú crees es cómo te vas a comportar. Lo que yo había almacenado y creado en mi cabeza como una fortaleza desde enero en realidad, desde enero de 2024, llegó a culminar hace unas semanas, pero sufrí los efectos todavía cuando estuve en Estados Unidos porque no canté. Yo misma me saqué de las alabanzas para no participar porque me daba vergüenza. Yo misma me daba vergüenza y sentía que yo ya no tengo el don de alabanza, honestamente. Y por mi orgullo, por mi falta de preparación, por un montón de mentiras de Satanás. Y luchaba, no les miento, yo luchaba y decía, no, eso no es verdad, Satanás, no vas a ganar. Yo decía de todo, pero no podía.
No podía enfrentarlo, o sea, no podía derribar esa fortaleza. Seguía, regresaba yo. Un día cantaba, el día siguiente decía no, cancelaba. Un día sí, un día no. Y las luchas eran infernales en mi cabeza, ojo. Y el Señor me llevó a Segunda de Reyes 13, 14 al 17. Estoy en el libro de Segunda de Reyes en mi devocional, por eso mucho van a ver eso. Y en Segunda de Reyes, el rey Joás se entera que Eliseo está a punto de morir. Entonces se va con el rey Joás y le dice: Joás, Eliseo, no te puedes ir, el poder de Israel se va. Y Eliseo, vamos a ver lo que dice Eliseo. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñe el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás le abrió y Eliseo ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Aram. Tú vas a derrotar a los arameos en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó. Entonces Eliseo ordenó: golpea al suelo. Joás golpeó al suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Y Dios me dijo: tus fortalezas son como el pueblo de Aram. Si tú no tiras las flechas para derrotar al enemigo las veces que lo tengas que hacer, no tendrás la victoria completa. Si nosotras no identificamos las fortalezas, ¿qué dice Pablo? El poder divino para derrotar y derribar las fortalezas. Eso es lo que nos ha dado Dios. Pero nos quedamos como Joás: 3 flechas, ya, suficiente, ya está, yo estoy bien, ya, tuve un buen día. Ya estoy. Tuve una buena semana. Ya estoy bien. Ya no tengo este problema nunca jamás. Eso es falso. Eso es falso, porque las heridas se vuelven. Y las heridas siempre se tienen que sanar. Porque así es. Chicas, yo intentaba derribar estas mentiras. Yo le digo: Señor, calla mi mente, por favor. Que las acusaciones son frustrantes. No me dejan hacer. Pero yo estaba peleando con solo 3 flechas. Y me rendía, ya. Calmaban, ponía una alabanza, me olvidaba del tema y ya. Y yo decía: ya, derribé el enemigo. No, solo saqué un ladrillo. Nada más. No derribé nada. Para derribar las fortalezas que tú vas a identificar, que yo estoy identificando, tenemos que pelear, tenemos que seguir tirando las flechas, seguir orando, seguir haciendo el trabajo. Miren lo que dice en Marcos 9, 28 al 29. Dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera a ese espíritu? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, hay cosas que necesitan chamba. No es solo de tus 2 horas de devocional o tus 30 minutos leyendo el versículo en la combi. Eso no va a ser el trabajo. Porque acuérdense, lo que creemos es cómo vamos a actuar, es cómo vamos a vivir. Cómo estamos viviendo es un buen reflejo de lo que estás creyendo. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿No? Y tenemos que pasar tiempo con el Señor, preguntarle, indagar. Tenemos que hacer el trabajo. Y miren lo que me encanta. David Guzik es mi comentarista favorito. Pero yo leí el comentario de esta enseñanza, de este pasaje, y miren lo que dice sobre las excusas que de repente ponemos, porque todas nos encantan las excusas, no vamos a decir que no. Y miren lo que dice David Guzik. Dice: pensamos en todas las excusas que Joás pudo haber puesto, sin embargo ninguna de ellas son válidas. Miren, una de las excusas: dejé de tirar porque no quería ser impertinente y pedir demasiado. Una excusa, eso es una excusa. ¿Quién no lo ha hecho? A ver, exacto. Todo lo hemos hecho. Dejé de tirar porque no soy muy buen arquero.
¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos puesto esas excusas? Ay, es que no puedo. Ay, es que no sé. Ay, es que me mandan a hacer algo que yo no sé hacer. No, pues. ¿Ok? A ver, dejé de tirar porque Eliseo no me ayudó más. Dejé de tirar porque pensé que 3 veces eran suficientes. Dejé de tirar porque no pensé que sirviera de algo. Dejé de tirar porque no tenía humor para hacerlo. No tenía ganas. Dejé de tirar porque no quería exaltarme demasiado. Pero lo que dice David Guzik es clave. Ningunas son válidas. Tenemos la victoria por delante. Nos ha prometido Dios que no tenemos que estar ahí indefensos en contra del enemigo. Nos ha dicho, y no tiramos las flechas, y no peleamos, y no derribamos esas fortalezas. Y miren lo que dice también el que me encantó de David Guzik. Dice, fracasar al disparar las flechas lastima a otros, no solo a ti mismo. Entonces estamos haciendo daño, porque como esas fortalezas cambian nuestra perspectiva, cambian nuestras opiniones de otras personas, cambian las opiniones de nosotros mismos, de Dios. Muchos pasos de fe, muchas verdades que están en la Biblia se cambian y se alteran porque no estamos identificando y derribando las fortalezas. Después, cuando yo todavía no estaba descubriendo la fortaleza que yo tenía, todavía no la había derribado por completo. Estoy en el proceso de derribarlo, ojo, también. Una de las cosas que como ya les dije, me afectó a las alabanzas. Y tanto me afectó que yo iba a llamar a Pili y a Mariel y decirles que no iba a hacer las alabanzas para el retiro, porque no me sentía digna. Y me sentía como basura delante de Dios. ¿Cómo voy a hacer yo alabanzas con el corazón tan horrible que tengo y con los pecados tan feos que he luchado en este tiempo? Y le pedí a Dios y sentí que había perdido la unción de servirlo en esa capacidad. Y dije, Dios, no quiero cancelarlas porque faltan como 3 semanas. Entonces voy a pensarlo bien y sé que no quiero actuar en mi carne o en mis emociones. Entonces, si tú quieres que yo siga ministrando y sirviéndote de esta capacidad, muéstrame. Y me dio Ageo 2:5. Dice, mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Y con eso estoy aquí con ustedes, humildemente, porque soy una pecadora. Humildemente vengo ante ustedes porque sí, soy grande y grave pecadora, pero sé que Dios está con nosotros y sé que Dios nos ama a pesar de todo, ¿no? Y mi segundo punto, no, ya lo hice. Ay, no, tercero, no, es que se me confundí, se me malograron mis hojas, perdón. Ya, sí. Entonces, perdón, antes de pasar al tercero. Entonces, cuando la palabra de Dios entró en mi corazón, yo supe, ok, Dios, voy a seguir porque tu palabra es verdad y voy a obedecerte y no voy a dejar que mis emociones me frenen, ¿no? El temor, las mentiras de Satanás. Y hay que identificarlo. Estoy leyendo un libro llamado La práctica de procesar. Y es muy interesante porque habla de las emociones. Y habla de que es muy necesario que no solo sintamos, sino que sepamos identificar lo que estamos sintiendo. Porque cuando lo identificamos, lo podemos conquistar. Dice que cuando lo identificamos, ya no tiene esa emoción poder sobre nosotros. Porque las emociones son para sentir, no son para controlarnos. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra mente también es afectada por eso. Entonces, identifiquemos qué está controlando nuestras acciones para poder seguir siendo victoriosas. Tercer punto, aclaremos las dudas y confesemos el orgullo. Por eso les confieso mi orgullo. Ahí está. Entonces, lo siguiente que dice Pablo es que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Chicas, levanten la mano, ¿quién no es orgullosa?
¿Quién no? Exacto. ¿Ven manos levantadas? Exacto. Todas luchamos con el orgullo. El que dice que es humilde, nos reímos porque no son. ¿No? Es el orgullo, es el pecado que todas definitivamente 100%, pongo mis manos al fuego, tenemos. Y los argumentos que se levantan son argumentos en contra de Dios. Por eso dice, cualquier altivez, cualquier argumento, van juntos. Argumentos, altivez, van juntos. Si hay contienda, si hay división, ¿qué hay? Orgullo. O sea, quieras o no, hay orgullo. ¿Por qué? Porque un lado quiere salir, un lado quiere, yo tengo la razón. Es argumentos. Entonces, Pablo nos está animando a destruir esos argumentos. Pero muchas veces esos argumentos empiezan con dudas. Empiezan con una semillita de duda, de pregunta, de cuestionamiento. ¿Pero por qué lo hacen así? ¿O por qué me dice esto? Oye, bueno, ¿estás seguro? ¿No? Empiezan con una semillita y empieza a crecer a un argumento que es alto, enorgullecido, que se va en contra del conocimiento de Dios. Miren lo que dice Efesios 3, 16 al 19. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, las fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. El argumento que Satanás usó en mi vida y que puede ser que use en la vida de ustedes es: no tengo el amor incondicional de Dios. Por eso les leo este versículo, porque la base del argumento que Satanás le gusta usar es que tenemos que hacer obras, que tenemos que ganarnos el amor de Cristo, que no tenemos el amor incondicional de Dios. No lo tenemos, mira lo horrible que eres, o lo feo, lo que haces ahí cuando nadie te ve. Entonces empiezan las dudas, empieza a levantarse nuestras soluciones, nuestras ideas. Ok, voy a hacer las cosas así, entonces tengo que ser mejor cristiano porque todos me van a ver. Entonces empiezan a cambiar las cosas. Y lo que el Señor me mostró cuando ya había identificado la fortaleza, es que a mí me había faltado esta verdad, que yo no estaba comprendiendo lo alto, lo ancho, lo profundo que es el amor por mí y por ti. Yo no lo estaba comprendiendo, porque mis acciones estaban diciendo todo lo contrario, que yo no tengo ese amor incondicional del Señor. Y sabemos que eso es básico, sí es cierto, para todos cristianos sabemos que Cristo murió en la cruz por nosotros. Yo tengo 15 años caminando con el Señor, sí, sé que su amor es incondicional, pero no lo sé a veces, porque mis acciones muestran lo contrario. Y tenemos que volver a lo básico. Siempre es bueno volver al inicio, volver a nuestro primer amor, lo que realmente significa caminar con el Señor de esa manera incondicional, con ese amor que no tengo que hacer nada, que no merezco nada, pero por su gracia y su compasión yo estoy aquí. Eso cambia todo y volvemos a vivir en libertad, volvemos a vivir en victoria. ¿Cuántas veces hemos pensado más en nuestros errores y nuestros fracasos que en el amor tan grande que sobrepasa esos fracasos? Pongámonos a pensar. O sea, hacemos algo malo y ya se derribó el mundo. Ya fue. Ya. Y te alejas de Dios encima. Y siempre me acuerdo de eso porque Sandra y yo escuchamos una enseñanza pequeña de Job. Siempre me acuerdo de esta parte, ¿no? Que dice que Job sufrió. Puede ver que se ha quejado, se dudó, tuvo todas sus luchas, ¿no? Lo leemos, todas sus luchas. Pero ¿se alejó de Dios? Nunca se alejó de Dios. ¿Se quejó? Lo tildaron de pecador, de que es tu culpa. Lo condenaron, ¿verdad? ¿Se alejó? No. Pero cada vez que yo entraba en condenación, escuchaba las mentiras de Satanás, las acusaciones, ¿qué hacía yo? Ya no voy a leer mi Biblia porque Dios no me quiere escuchar.
Ya voy a seguir con mi vida, voy a trabajar, pero ya, o sea, ahí nomás Dios, porque qué vergüenza, ¿no? No quiere estar conmigo. Ahí nomás Dios. Y eso es lo que sucede porque dejamos que las mentiras de Satanás nos controlen. Y no pasan por inspección. No pasamos por inspección las cosas que estamos pensando y los argumentos que estamos presentando. Santiago 1, 6 al 8 dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Se acuerdan? El argumento empieza con semillas de duda y produce argumentos en nuestras cabezas que no permiten estabilidad y seguridad en nuestra relación con el Señor. Y por eso los tenemos que destruir. Tenemos que ser activas, proactivas en destruir esas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Miren lo que dice Proverbios 13:10. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. El orgullo y las contiendas van juntas, ¿verdad? Si hay una contienda es porque hay un argumento que se ha empeñado en tener la razón, se ha empeñado en tener validez. Yo sí, yo sé, esto es mi derecho, esto es lo que yo merezco, no es justo. Y empieza el argumento, empieza tu debate, o se puede decir tu tiempo en la corte, ¿no? Tú contra Dios, ¿no? O tú contra otras personas también puede ser, porque ya empezaron los argumentos acá adentro y ya los permitiste. Por eso tenemos que encontrar la raíz. No podemos ser indiferentes a estas dudas, a estos cuestionamientos que tenemos en nuestras cabezas. No podemos pasarlos por altos, mujeres, porque llegan a destruir. Llegan a destruir y confíen en mí. Satanás me ha querido destruir este año y he estado a punto de irme de Cajabamba. Sandra es testiga. Estaba a punto de irme a Cajabamba en agosto porque ya no daba más. Ya no daba más. Nunca me he querido ir. Siempre ha sido ella. Pero sí, es cierto, siempre ha sido ella. Pero yo sí. Este año ha sido un bombardeo. Me he sentido como en las olas y que a cada rato y volvía. Así ha sido mi año. Y yo ya me quería ir. Pero cuando por fin agarré la raíz de mi fortaleza, de las cosas que estaban pasando en mi cabeza, es como que se prendió el foco y vi, wow, si tan solo me hubiera dado cuenta de la estrategia de Satanás y las fortalezas que yo estaba permitiendo y los argumentos que yo estaba así incubando, hubiera sido cada travesía muy diferente. Me di cuenta de muchas cosas. Y por eso es tan importante, mujeres, que creo que alguien ya lo compartió, ¿no? Que estemos preparadas, que estemos en la palabra. No tenemos que ser ignorantes. No tenemos que ser mujeres que no saben lo que dice la palabra o lo que no saben. Me acuerdo, un ejemplo de esto es en una forma del mundo, ¿no? Nosotros tuvimos un caso. Nosotros tenemos los niños en el refugio, ¿no? Y nosotros tuvimos un caso de mi hija menor, que ella está en una situación con su abusador que está fugado y por ende ella está conmigo por 6 meses. Tenemos el juez que gracias a Dios colabora con nosotros y trabajamos juntos, pero en ese tiempo ella tenía una asistenta que nos odiaba. ¿Por qué? No sabemos. Le ha esparcido por todo Cajabamba que nosotros vuelta otra vez robamos órganos y somos traficantes de niños otra vez. Entonces esta señora nos tenía una bronca, nos negaba todo, pucha, ir a ella era como que, ay, ok, vamos a ir. Y no, era un sufrimiento. Y Sandra va un día y le muestra el caso de mi hija y le dice, necesitamos llevarla a Cajamarca, no me acuerdo qué era, y necesitamos la aprobación de la jueza para poder continuar y para que ella vaya de viaje porque es menor de edad. La jueza le dijo, perfecto, no hay problema, Sandrita, no hay problema, y ya, pero que lo apruebe
se llama la señora Sofía, todavía no es cristiana, oren por ella. Entonces le dijo, sí, pero anda Sofía, que ella va a hacer todo el papeleo, es la secretaria. Perfecto, pero Sandra estaba, ahora Sofía no lo va a querer hacer, porque no lo va a querer hacer. Va Sandra, bueno, para hacer la historia corta, la destrozó a Sandra. Y Sandra llegó a la iglesia llorando, que nos van a quitar la Yomira, que nos van a hacer el rollo, nos van a poner acá, nos van a hacer allá. O sea, la señora la destrozó a mi mamá, ¿no? Pero gracias a Dios, Loida había ido a un curso de Muna, en donde nos informamos de todo lo que puede sernos y puede no hacernos y lo que podemos hacer nosotros y todo. Sandra escuchó todos los argumentos de Sofía, Loida escuchó todos los argumentos de Sofía y le dijo, Sandrita, ella no nos puede hacer esto porque la ley tal y la ley tal y la ley. Y yo, Loida, ¿a qué hora? ¡Wow! Sí, no puede hacernos nada. ¡Ah! Y así, ¿no? Y fue como, y Sandra se limpió las lágrimas, dijo, tienes razón, eso. Y eso es lo que pasa cuando aprendemos la palabra de Dios. Salimos empoderadas, porque sabemos que Satanás no nos puede hacer nada, no puede ir en contra de quien vive en nosotros. Y eso me enseñó mucho, de empaparme de la palabra de Dios, de darme cuenta cuando no estoy escuchando su verdad, como dijo Dani, de darme cuenta cuando no estoy puesta con el escudo de la fe, como dijo Sandra, cuando estoy con la coraza y equivocada, estoy vestida como payaso y debo estar vestida como hija de Dios, como dijo Loida. No, o sea, me doy cuenta de que con el transcurso del tiempo y pasar tiempo con el Señor, puedo ver las cosas muy diferentes, lo veo con sus ojos. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:15, esfuérzate para presentarte a Dios aprobada, como obrera que no tiene de qué avergonzarse y que interprete rectamente la palabra de verdad. Esa señora, ¿sabes lo que le hizo a Sofía? A Sandra, esa señora Sofía le hizo a Sandra, la avergonzó, la minimizó, la pisoteó. ¿Por qué? Porque Sandra no sabía la ley. ¿Qué salió cuando pasó? No, es que es cierto, ¿sí o no? No estoy diciendo nada fuera de, ¿no? Pero cuando Loida vino, y eso nos pasa, o sea, Satanás nos pisotea, nos intimida, no puedo en contra del enemigo. Y después nos agarramos de la palabra y es como que, pero sí puedo. Pero esto es lo que dice Cristo. Pero yo tengo acá, yo tengo allá. Yo soy hija de Dios. Y empezamos a levantarnos nuevamente. Y para eso es tan importante. Miren lo que dice 1 Pedro 3:15, dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparadas para responder a todo lo que pida, a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Tenemos que estar listas, mujeres. Ahorita estamos como víctimas. Nos ataca. Pero no tenemos que vivir así. La palabra de Dios no dice que tenemos que vivir así. Vivimos como más que vencedoras. Pero muchas veces estamos, y no es así, no es así. Yo no les voy a mentir, regresé de Estados Unidos en septiembre y yo estaba víctima. Después de mi accidente y mis 12 horas con mis mejores amigos, los policías, fue muy humillante, déjenme decirles, no les recomiendo a nadie. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Y ahora me río, porque eso es lo que hago. De mis traumas me río. Y entonces, básicamente, a la semana cerramos capítulo con el accidentado y los carros y todo el rollo. Firmamos documentos y ahí se supone que quedó el caso. Y yo estaba libre como el viento. Dije, ya, terminó mi sufrimiento. Regresé de Estados Unidos y me llega una notificación de que no me había aparecido y que soy ¿cómo se llama? Que soy la culpable porque no me había presentado y no había hecho todo y no sé. Y yo, pero se cerró el caso y ahora estoy siendo prácticamente demandada otra vez. Y yo de verdad que estaba así así que me quería tirar del carro, honestamente, porque esas cosas me producían mucha angustia. Y digo, es en pasado porque soy más que vencedora ahora. Pero esa situación es lo que hizo clic a toda la enseñanza. ¿Por qué? Porque
me di cuenta a través de una cachetada espiritual de parte de Sandrita que yo estaba viviendo en ese miedo en que el Satanás me minimiza y me intimida con esta situación. Porque algunos documentos que yo tenía que presentar y todo, ya después no los había leído, evitaba muchas cosas legales, porque yo en mi cabeza ya firmé, ya no quiero ver. Porque me producía angustia, ¿no? Y yo me corría. Y a raíz de esa conversación fuerte, Sandra me dijo, tú resuelves este problema con tus firmas y tu dinero y no estás dejando que Dios pelee por ti. Y estás con miedo, estás resolviéndolo tú. Y ahí es donde salió a la luz que yo no sentía que merecía, que yo era el problema, ¿no? Y por eso yo no corría a Dios. Porque ¿para qué? Si yo soy el problema, este es mi problema, esta es mi culpa. Entonces yo lo tengo que resolver porque yo soy una mujer responsable. Entonces en mi cabeza así funcionó. Pero me di cuenta que aún en nuestros errores, Él pelea por nosotros. Aún en nuestras fallas, porque mírenlo a David, no fue perfecto, nadie me puede decir que fue perfecto, pero Dios peleó por él. Y Dios pelea por nosotros. Pero requiere de nosotros un corazón contrito y quebrantado. Miren lo que dice Salmo 51. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada a ti es un espíritu quebrantado. Y no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Ese es nuestro Dios. Él quiere que vayamos a Él con corazones quebrantados, espíritus arrepentidos. Eso no quiere decir que solo cuando cometes errores, eso no quiere decir que solo es cuando metiste la pata, que tú vienes y te arrepientes y ese es el corazón quebrantado. No, de aquí el espíritu quebrantado es una acción, es una actitud que llevamos con nosotros las 24 horas del día. Es una actitud que nos vestimos con esa actitud de estoy quebrantada. Ay, alguien viene a ti y te dice ta, y tú, ay, perdón. Eso viene de una actitud quebrantada, no ay, me peleo contigo, me mecho contigo. No, yo me defiendo. No, porque si tú estamos con esa actitud quebrantada y ese espíritu arrepentido, estamos siempre en reconocimiento de que Él pelea por nosotros y que Él está con nosotros. Entonces, para terminar, mi cuarto punto, ponemos cautivos en nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Cautivamos nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Y cuando yo leí eso, me vino a la mente rebelión. ¿Por qué me vino a la mente? Porque para llevar algo cautivo es como que algo que se quiere escapar, algo que no quiere estar ahí, algo que no quiere ser cautivado, obviamente, ¿verdad? Algo que quiere tener libertad en tu cabeza. Por eso lo tenemos que cautivar, tenemos que agarrarlo, ¿no? Y miren, es muy importante eso, porque las acciones que nosotros tomamos provienen de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y miren lo que Lucas 6:45 dice: el que es bueno de la bondad que atesora en su corazón produce el bien, pero el que es malo de la maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces sí, es obviamente boca y corazón, pero relacionémoslo con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Nosotras somos hijas de Dios y por ende estamos puestas el casco de la salvación. ¿Por qué dice casco de la salvación? ¿Por qué dice salvación? Porque es la salvación que muestra el poder sobrenatural de Dios. Miren lo que dice Romanos 1:16, dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos, pero también de los que no son judíos. La salvación es donde encontramos nuestro poder, porque Satanás no puede ir en contra de nosotros, porque somos hijas de Dios. Primera de Corintios 15 nos dice, 54, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da el pecado a su poder. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces se dan cuenta, tenemos el poder de la salvación acá arriba. Nos ponemos esa salvación, nos ponemos el casco, porque es en ello que tenemos la salvación, es en Él que tenemos el poder. Él vive en nosotros y no tenemos que seguir siendo víctimas de los ataques de Satanás. Podemos ser más que vencedoras, podemos pararnos firmes, vestidas de todas estas lindas armaduras que hemos aprendido. Y miren lo que nos dice al final, nos dice Pablo, miren, al 58 de ese mismo: por lo tanto, mis amadas hermanas, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es en vano. Entonces, con eso les dejo, mujeres, con esto me dejo a mí, que tenemos 3 cargas: permanezcan fuertes, sean constantes, trabajen con entusiasmo. Ya no dejemos que Satanás nos minimice y nos intimida y nos deje paralizadas. Ya no más. Enfrentemos porque tenemos ya la victoria. Tenemos ya la victoria por delante. Pongámonos ese casco de la salvación. Encontremos esas fortalezas para que Satanás no siga ganando. Porque si no, vamos a terminar como los israelitas, 40 años en el desierto dando vueltas. Yo no quiero terminar así. Yo quiero llegar a la tierra prometida en 11 días. Entonces ustedes, chicas, conmigo, sirvamos con entusiasmo y no miremos atrás. Amén. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por tu palabra y tu verdad, Señor. Gracias porque tú nos has dado las herramientas para derribar fortalezas y destruir todo argumento y altivez que va en contra de ti, Señor. No queremos estas cosas más. Queremos salir victoriosas de este retiro, empoderadas, pero no por el mundo, sino por tu palabra, Señor, porque conocemos tu verdad y conocemos lo que tú dices y cómo nos has creado, Señor. Anda delante de nosotras y te pido que nos des un lindo resto del día. En el nombre de Jesús, amén.